Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Qué bueno poder reencontrarnos y poder estudiar la palabra de Dios. Hoy día vamos a considerar Juan capítulo 5, versos del 1 al 9. Vamos a tratar de poder avanzar un poco más, entonces si se puede, si no, continuamos el próximo video. Juan escribe para demostrar que Jesús era y es el Cristo. De esta forma para que de esta forma lleguen a creer en Jesús, que la gente pueda llegar a creer que Jesús realmente es el Cristo. Por eso es que Juan escribe este evangelio, como vamos a ver más adelante en los últimos capítulos. Pero el versículo 1 nos habla acerca de un paralítico que está de Betesda. Ahora, había una fiesta, dice, versículo 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. No se sabe qué fiesta es porque no se especifica, pero tenían que ir a Jerusalén, ¿no? Jesús, entonces, con sus discípulos fue a Jerusalén. Juan no entra en muchos detalles porque él quiere mostrar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero Betesda, versículo 2, dice, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ahora se han hecho excavaciones y se ha encontrado junto a ese estanque un pórtico justamente, no un pórtico, sino esta fuente tenía 5 pórticos. Han encontrado entonces estos 5 pórticos. Entonces se cree que ese es donde nuestro Señor Jesucristo de alguna manera estaba allí. Entonces, en este momento, entonces podemos nosotros considerar que nuestro Señor Jesucristo no se quedó en el templo, porque Él hubiera podido quedarse en el templo, ¿no es cierto? Sin embargo, Él va en la búsqueda de los perdidos, ¿no? Ahora, antes de continuar, es importante saber que la palabra Betesda significa casa de misericordia. Algunos le han puesto casa de gracia también, pero realmente es casa de misericordia. Entonces se menciona aquí en el versículo 3, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Se había creado una tradición, una costumbre de que de vez en cuando las aguas se movían y entonces el primero que se tiraba quedaba totalmente sano. Sin embargo, cuando Jesús va a sanar a este hombre, Jesús no utiliza el estanque para que este hombre sea sanado. Pero como es en la actualidad, hay mucha gente que está enferma y recurre pues a alguna virgen o algún santo o algo que de alguna manera ellos puedan tocar, ver, palpar. Sin embargo, nosotros vemos que este hombre no utilizó para nada el estanque de Betesda. El Señor Jesús o Dios en su palabra nos menciona algunas sanidades, ¿no? Por ejemplo, la olla del potaje purificada, ¿no? En Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38 al 41. En segundo lugar,
la sanidad de Naamán. Ustedes recordarán aquella sanidad de este hombre, lavándose en el río Jordán. Segunda de Reyes, capítulo 5, versos del 10 al 14. En tercer lugar, la sanidad del hombre que tocó los huesos de Elías. Segunda de Reyes, capítulo 13, versos 20 y 21. En cuarto lugar, la sanidad de aquellos que sobre los que caía la sombra de Pedro. Hechos 5, 14 al 16. Y la sanidad a los que se llevaban los paños a Pablo para que los tocase, y eso está en Hechos capítulo 19, verso 16 en adelante. Verso 11 y 12. Dios puede hacer cosas maravillosas, y Dios sigue haciendo cosas maravillosas e inesperadas muchas veces. Nosotros no esperamos algo y Dios añade la bendición sobre aquella bendición que estamos teniendo. Así que Dios puede hacer maravillas aún en este tiempo. Dios es un Dios poderoso, es un Dios todopoderoso, es un Dios omnisciente, omnisapiente, está en todo lugar, sabe todo. Entonces nuestro Dios es un Dios grande, inmenso, bueno, que puede hacer muchas cosas. Pero, sin embargo, en el versículo 6 dice que cuando Jesús lo vio acostado a este hombre, versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Una pregunta retórica, pero Jesús sabía que no todas las personas enfermas quieren ser sanadas, y algunos están tan decepcionados que han perdido toda esperanza de sanidad. Jesús hizo este tipo de preguntas en 3 ocasiones, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, este hombre era la exhibición, era una triste exhibición de la miseria humana, tanto del cuerpo como del alma. Entre tanto, los enfermos, había un hombre que Jesús se interesó por ese hombre, después de tanto esperar y hacerse más viejo e incapacitado. Su esperanza había decaído totalmente. El hombre había llegado a perder toda esperanza de ser sanado. Entonces, en esa pregunta, este tipo de preguntas, Jesús hace este tipo de preguntas en 3 ocasiones. La primera, cuando la mamá de Juan y Santiago le pidieron que sus hijos estén primero cuando vengan en su reino. Mateo 20, 21 y Marcos 10, 36. Vamos a leerlo por un instante. Mateo capítulo 20, verso 21 dice: él le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que mis hijos, y continúa la historia. ¿Qué quieres? ¿Acaso Jesús no sabía? Claro que sabía, pero está preguntando, ¿qué es lo que quiere? No es porque se vaya a equivocar, sino que era una forma de alguna manera, escuchar las personas lo que pedían. En Marcos, el capítulo 10, el verso 36, dice lo siguiente. Él les dijo, Jesús le dijo: ¿qué queréis que os haga? ¿Qué queréis que os haga? O sea, nuevamente surge la pregunta. En segundo lugar, cuando 2 hombres clamaron para ser sanados. Mateo capítulo 20, verso 32, Marcos capítulo 10, versículo 51, y Lucas 18,
41. Cuando Jesús envió también a sus amigos a que lo siguieran. Juan 1:38. Muchos de nuestras intercesiones delante de Dios son obstaculizadas porque tenemos una idea de lo que realmente queremos. Versículos 7 y 8. Y vamos terminando. Dice la Escritura: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. La respuesta del hombre fue realmente: sí, quiero ser sanado, pero no veo cómo voy a ser sanado. ¿Cómo va a suceder esto? Muchos de nosotros creemos en un Dios muy pequeño. Sin embargo, Dios no tiene límites, pero nosotros limitamos a Dios con nuestros temores, con nuestras dudas, con nuestra incredulidad muchas veces. Nuestro Señor Jesucristo en el versículo 8 le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. En este milagro Jesús hace todo. Esto nos muestra que en el Nuevo Testamento, cómo la gente podía ser sana, acercándose a nuestro Señor Jesucristo, y como hemos visto también a los discípulos, a Pedro y a Pablo. Pero nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras que los ancianos de la iglesia, ¿no es cierto?, pueden ungir al enfermo con aceite y puede hacer que Dios lo levante de acuerdo a su voluntad. Dios puede otorgar a alguien el don de sanidad. De repente hay alguien que tiene don de sanidad, o quizás Dios obra de una manera maravillosa en medio de nosotros. En tercer lugar, Dios puede otorgar sanidad a una persona en respuesta a la fe de otros. ¿No es cierto? Si ustedes recordarán, Marcos, el capítulo 2, versos 4 y 5, dice la Escritura, Marcos, capítulo 2, 4 y 5, dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Dice: al ver la fe de ellos, o sea, no la fe del enfermo, la fe de aquellos que hicieron el hueco allí para de alguna manera entonces pueda sanar. Dios puede sanar a través del tratamiento médico, a través del tratamiento médico. 1 Timoteo capítulo 5, verso 23, Santiago 5, 14, con Lucas 10, 34. Así que hemos visto rápidamente la sanidad de este hombre, cómo este hombre pudo acercarse a Jesús y pudo sanarlo totalmente. Que Dios nos bendiga, nos ayude, y nos veremos entonces hasta el próximo video. Que Dios los guarde a cada uno de ustedes.